Buenos días a todos, hermanos, qué gusto verles. Algunos que no les habíamos visto, pero nos da gusto verles. Y a quienes nos ven por internet les mandamos también un saludo y vamos a entrar a la palabra de Dios. Miren, yo tenía pensado, pues en este mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, pues llevarnos una o dos enseñanzas por iglesia. Y el asunto que estamos en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, y estamos ya en el quinto mensaje. Es el primer mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, pero ya llevamos 5 y no voy a poder terminar el día de hoy. Yo quería terminar hoy. Espero terminar en 8 días este mensaje a Éfeso para pasarnos con la iglesia. ¿Cuál sigue? ¿Alguien sabe cuál? ¿Qué iglesia sigue? Ahí en Apocalipsis 2:8. Seguiría la iglesia de Esmirna, pero no sabemos si terminamos, no hay prisa. Creo que es importante escudriñar lo que cada mensaje tiene que hablarnos Jesucristo, porque fue el que dio el mensaje a estas iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Entonces, lo que nos alarguemos, pues es palabra de Dios que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta y que nos corrige. Vamos a darle lectura para que estemos en contexto todos. Dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, al pastor de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya vimos en las primeras enseñanzas que Cristo, nuestro Señor, que dice Apocalipsis 2:2, que conoce todas nuestras obras, pues Él conocía lo que esta iglesia de Éfeso había hecho bien. ¿Se acuerdan? Era una iglesia que trabajaba arduamente por amor al nombre de Cristo. Trabajaba, llevaba el evangelio, servía al Señor. También ya vimos que era una iglesia paciente porque era una iglesia que había sufrido persecución a causa de Jesucristo, y paciencia, ¿se acuerdan? Significa que esta iglesia resistía alegremente. También era una iglesia que a pesar de las circunstancias no había desmayado, pero era una iglesia que también tenía discernimiento para saber quién era un verdadero ministro del Señor y quién no. Discernimiento que necesitamos más que nunca los cristianos en este tiempo. Y también vimos que era una iglesia que aborrecía las obras de los nicolaítas, es decir, enseñanzas o doctrinas que minimizan dentro de la iglesia la gravedad del pecado. La iglesia debe ser una iglesia que rechace, que aborrezca el pecado. Y esta iglesia lo aborrecía, y aborrecía cualquier doctrina como la de los nicolaítas, que rebajaba
la santidad que Dios nos demanda. Eso es lo que Cristo le reconoce y lo vimos varias semanas. Pero hace 8 días empezamos a ver la gran reprensión que Cristo tenía a esta iglesia. Algo muy grave, mis hermanos, estaba pasando en esta iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjense Apocalipsis 2:4 que comenzamos a ver hace 8 días. Apocalipsis 2:4, cómo Cristo le dice a esta iglesia: tengo contra ti. Mis hermanos, que Jesucristo le diga al pastor de una iglesia, a una iglesia local, a ti o a mí como cristianos, que te diga tengo contra ti, es algo grave, es algo extremadamente serio. Tengo contra ti. ¿Qué tenía contra esta iglesia? ¿Cuál era la grave queja que tenía Jesucristo con la iglesia de Éfeso? Que había dejado su primer amor. Que había dejado su primer amor. Nadie se lo quitó. La iglesia de Éfeso comenzó a dejar su primer amor. Cuando alguien deja su primer amor por Cristo, por nuestro Señor, comienzas a hacer las cosas por costumbre, por rutina, porque hay que hacerlas, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, hay que hablar de Cristo, hay que leer la Biblia. La palabra dejado, les decía yo que es una palabra griega, afiemí, que significa dejar voluntariamente, abandonar, dejar, remitir, entregar voluntariamente. ¿Qué habían abandonado? ¿Qué había dejado esta iglesia voluntariamente? Porque nadie se los quitó. ¿Qué había dejado? Su primer amor. Les decía que la palabra clave es primer. Y primer habla de prioridad. Es la palabra griega protos, que significa lo primero en orden, en lugar e importancia. ¿Quién debe ser el primero en orden, lugar, importancia en nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Cuando alguien lo desbanca, sea por la familia, por el trabajo, por tantas cosas, esa persona ha dejado su primer amor, porque Él merece que le amemos por sobre todas las cosas. Nuestro amor a Dios debe estar por encima de todo y de todos. Por eso Mateo 10:37 dice la palabra de Dios, que el que ama a padre o madre más que a Jesucristo, ¿qué dice la palabra de Dios? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No dice que no ames a tu padre, no dice que no ames a tu mamá, a tus hijos, a la familia. La Biblia nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que dice es que no debemos amar a nadie más que a Jesucristo. Nuestro amor en primer lugar, en orden, en importancia, es Él. Lucas 10:27, Cristo dice cómo debemos amar a Dios. Dice la palabra de Dios, noten la palabra todo, que se usa repetidas veces. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice casi con todo, mira, lo más que puedas. No, dice con todo tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a Dios debemos amarlo con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Amarle menos que eso es dejar nuestro primer amor. Es cuando Él pierde el protos, el primer lugar
en orden e importancia. Entonces, Apocalipsis 2:4, esto es lo que Cristo le recrimina a esta iglesia. Esta iglesia, ya lo vimos, hacía muchas cosas para Dios. Trabajaba arduamente hasta fatigarse por la obra, pero ya no era el primer amor. Ya no era por su primer amor, ya no era el primer lugar en importancia. Había otras cosas, y eso es lo que le reclama Jesucristo a su iglesia. Y eso es lo que puede estar sucediendo en tu vida y en mi vida esta mañana. Aunque hagamos muchas cosas para el Señor, si lo que nos mueve no es el primer amor, hemos dejado nuestro primer amor, entonces Cristo te dice y me dice, y le puede estar diciendo a esta iglesia o a quien nos escucha: tengo contra ti. Qué grave que nuestro Señor diga: tengo contra ti. Cuando algo me mueve más o antes que mi amor a Cristo, he dejado mi primer amor. Recordemos Colosenses 3:23, que dice que todas las cosas las debemos hacer como para ¿quién? Como para el Señor, no para los hombres. Entonces, cuando comenzamos a hacer las cosas para agradarme a mí, para satisfacer mi ego o para agradar a la gente antes que a Dios, hemos dejado nuestro primer amor. Entonces, Apocalipsis 2:4, dejar tu primer amor, significa que esa iglesia había abandonado a Cristo como prioridad. Sí lo servían, sí lo amaban, sí hacían muchas cosas para la obra y sufrían y eran pacientes y no desmayaban y aborrecían las enseñanzas de los nicolaitas y distinguían quién andaba en pecado en la iglesia y se le disciplinaba, pero ya habían dejado su primer amor. Y cuando una persona deja su primer amor, aunque haga muchas actividades para el Señor, se vuelve mero activismo religioso. ¿Cuántos activistas hay en las iglesias? Hacen muchas cosas para Dios, pero no los mueve el primer amor. Ese amor, esa dedicación con las que deben hacerse las cosas para nuestro Señor. Él merece lo primero y lo mejor de nuestra vida. Él es y debe ser el primero en lugar e importancia en nuestra vida. Por eso pues Apocalipsis 2:4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando servir a Dios se vuelve rutina, ya no es esa, cuando venir a la palabra de Dios, levantarte en la mañana y decir: ya necesito la palabra de Dios, y te levantas para leerla, para meditarla. Cuando ya no hay ese deseo de levantarme, de escudriñarla, de congregarme, de compartir de Jesucristo. Cuando ya no es ese deseo, ese cariño, esa pasión lo que me mueve, hemos dejado nuestro primer amor. Leíamos hace 8 días el Salmo 122, versículo 1, que es una expresión que debiera ser el común denominador de todo cristiano. Cuando la Biblia dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Se acuerdan qué significa alegrarse en el hebreo? Samak. En el hebreo significa una alegría que se te ilumina el rostro. ¿Qué cosas hacen que te alegren de tal manera que se te ilumina el rostro? Congregarte es una de esas cosas que se te ilumina el rostro y dices: vamos a la casa de Jehová. Hijos, el papá: hijos, levántense, es domingo, vamos a la casa del Señor. O les dijo: ya vamos rápido, ojalá y el pastor no se tarde, ya ves que luego se cuelga. Y después pues ya ven que hoy juega el mejor equipo de México, la América, y entonces nos vamos rápido. Cuando ya no hay esa alegría que se te ilumina el rostro por las cosas del Señor, por congregarte con los hermanos, que es un gozo, una bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad?
cada uno reflexione delante de Dios. Es una alegría encontrarte con tu Señor todos los días. Es decir, levantarte en la mañana y venir a la palabra, compartirle a la gente de Cristo. ¿Cuántos de verdad se alegran? Se te ilumina el rostro. Es el día del Señor. Todos los días se los dedicamos al Señor, pero este día, el primer día de la semana, lo hacemos junto como parte de su pueblo. Y es algo delicioso, dice por ahí el Salmo 133, que es delicioso habitar los hermanos juntos, en armonía. Pero si alguno ya como que es rutina, hay que ir porque es domingo, si no me regaña mi mamá, no me va a dejar salir si no voy. O voy porque pues ya, pues es domingo, pues mi esposa quiere ir. Así una vez le pregunté a un varón, ¿por qué no viene? No, dice, sí voy. Cuando mi esposa me dice voy. Y ahí voy porque ella quiere ir. O sea, no era su deseo. ¿Cuántas veces hay personas, cristianos, que escogen entre congregarse el domingo y adorar al Señor o irse a trabajar y ganar un dinero? Mucha gente prefiere, miren, por ejemplo, se acercan lo que la gente llama las fiestas navideñas y muchos cristianos dicen que celebran a Cristo. No, es que celebramos a Cristo. El asunto que yo me he dado cuenta en esta iglesia y en muchas, que en las épocas de Navidad donde supuestamente festejan a Cristo, es cuando más faltan a la congregación. Qué curioso, ¿no? Es que pastor, vino mi familia. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Es que pastor, tengo que trabajar mucho porque para pasar una buena Navidad. Así me decía un joven una vez, trabajaba y dice, pastor, en diciembre ni me va a ver, dice. ¿Y por qué no? Es que yo sí quiero pasar una buena Navidad y le voy a trabajar el doble. Confunden la Navidad con regalos, con cenas, cuando la Navidad es Cristo que nació en nuestro corazón y podemos tener un encuentro todos los días con Él, celebrarlo a Él, hablar de Él, predicar de Él todos los días. El que está en su primer amor, todos los días es día de festejar a Cristo, de estar con Él. Entonces Cristo le dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Decíamos que nuestro Señor Jesucristo y la Biblia pues compara la relación de Cristo con la iglesia como un ¿qué? Un matrimonio. Y así como en el matrimonio, si el amor no se cultiva, si el esposo no sigue siendo detallista, si la esposa no cuida también esa relación con el esposo, pasan los meses, los años, a veces ni años, y el amor se enfría. Esposos, esposas que ya un abrazo, el decirle te amo, se enfría, han dejado su primer amor en el matrimonio. Ya es rutinario mi esposa, cuando cada día podemos decirle te amo, esposa, estás más hermosa que nunca, porque te amo más, porque en realidad el amor con el que ahora amamos no tiene que ver con las circunstancias, cualidades o condiciones de la esposa o del esposo. Es un amor incondicional que Dios ha derramado en nosotros y que podemos manifestar. De la misma manera, Cristo es el esposo. La iglesia es la esposa y muchas veces hemos descuidado al esposo. Ya no tenemos comunión con él cada día. Ya no estamos pasando tiempo cada día en su palabra. Y al paso del tiempo, así como en los matrimonios, viven juntos, están juntos, pero ya no hacen una vida de matrimonio. Así hay muchos cristianos que ya no tienen una vida, una relación con el esposo que es Jesucristo. ¿Cuántos matrimonios, hablando de matrimonios, le dan la razón a José José? ¿Se acuerdan de José José que tenía esa canción? Que decía, el amor que acaba. Pero la Biblia dice algo distinto. La Biblia dice en 1 Corintios 13:8 que el amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser.
Hablamos del amor de Dios, el amor de Dios que dice Romanos 5:5 que ha derramado en nuestros corazones. ¿Saben que la palabra derramado significa que ese día de nuestra conversión Él llenó de su amor nuestro corazón? Y ese amor no acaba, nunca deja de ser. Y ese amor nos fue derramado y en ese momento conocimos, cuando nos convertimos por primera vez, el verdadero amor. Sin Cristo nadie conoce el amor. Pero el día de nuestra conversión Él derramó, dice Romanos 5:5, que Él derramó su amor sobre nosotros. Por eso dice Primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos. ¿Por qué? ¿Porque somos muy amadores? Es que nosotros le amábamos siempre. No, le amamos porque Él nos amó primero y conocimos su amor el día de su conversión, y a partir de ese día comenzamos a amar a Jesucristo y a nuestro Dios. Pero ese amor, si no se cuida, corremos el riesgo de Apocalipsis 2:4 de dejar nuestro primer amor. Es muy triste porque Cristo dice: tengo contra ti. ¿Cuántas cosas hay en tu vida diaria y cotidiana que prefieres hacer antes de leer la palabra de Dios? Antes de encontrarte con Él, antes de ir a un estudio bíblico, que dices: ay, ya quiero que sea martes, quiero ir al estudio para aprender más de la palabra, quiero que sea domingo. ¿Cuántas cosas muchas veces ocupan un lugar antes que las cosas del Señor? Dices: no, al estudio hoy no, pues es martes, hace frío, ya está haciendo mucho frío en la noche. Jesucristo dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es de verdad, mis hermanos, una muy seria advertencia para cada uno de nosotros esta mañana. Miren, quiero ir a un pasaje en la Biblia que habla de dos mujeres. Una representa a la mujer que está en su primer amor con Jesús, y la otra parece ser que había dejado su primer amor. Esas mujeres eran hermanas entre ellas. Una se llamaba Marta, y no es canción. Una se llamaba Marta y la otra, ¿cómo se llamaba? María. Vamos al texto. Dice, y justamente ese canto que tuvimos previo a la enseñanza salió de este pasaje. Hace tiempo lo empezamos a escribir y luego nos ayudaron las hermanas de la alabanza, y de ahí salió ese canto justamente de: quiero postrarme a tus pies y escuchar tu palabra. De este pasaje van a ver, dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, nuestro Señor Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta recibiendo ¿a quién? A Jesús en su casa. Qué hermoso sería que Jesucristo, ¿te imaginas que llegara a tu casa? Oye, quiero entrar. Bueno, la realidad es que si tú has nacido de nuevo, Él ha hecho morada en tu corazón. Él ya está todos los días. Mateo 28:20, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Juan 14:23 que, fíjense lo que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. Quiere decir que él ya vive permanentemente en un nacido de nuevo. No tienes que esperar a que visite tu casa. Él ya mora permanente dentro de ti, dentro de mí. Bueno, Marta dice el versículo 38 que le recibió en su casa. ¿Cuántos verdaderamente han recibido a Cristo en la casa de su corazón? Bueno, dice el versículo 39, esta, o sea, Marta, la que se llamaba Marta, tenía una hermana que se llamaba María,
la cual, fíjense lo que hizo, llega Jesús, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. ¿Qué hacía María, la hermana de Marta? Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Se sentó a los pies. La palabra sentarse, para Carciso en el griego significa sentarse muy de cerca, como para contemplar, como para poner atención, postrarse, estar sentada poniendo atención. ¿Se imaginan la escena? Se sentó, yo me la imagino viendo a nuestro Señor Jesús y oyendo ¿qué? Su palabra. Es que estaba Jesús hablando y puede haber algo más importante que cuando Jesús nos habla a través de su palabra. ¿Habrá algo más importante que la palabra? Es que de entrada no hay nada más valioso que la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 72. A mí me maravilla cómo Dios nos pone ejemplos para que entendamos tan claros, con peras y manzanas. Dice, mejor es la ley de tu boca. ¿Cuál es la ley de su boca para nosotros? La Biblia. Bueno, este libro es mejor que ¿qué? Que millares de oro y plata. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué muchos cristianos por ganar plata se olvidan de la ley del Señor? Si esta es mejor que millares de oro y plata. Muchas veces decimos, sí lo creo, es lo mejor la palabra de Dios, pero por ganar plata, por las cosas materiales, mucha gente relega de su vida la palabra de Dios. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo la palabra de Dios. Y esto es mejor que el oro y la plata. Y además vean que dice que millares no dice ahí que un anillito de 14 quilates, o cuál es el más valioso, 24, que millares de oro y plata. Es la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 119, 103. Fíjense, esto es una realidad para el que está en su primer amor con Jesús. Fíjense lo que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es la palabra de Dios para el que está enamorado del Señor. Es más dulce que la miel, es dulce, dice la palabra de Dios. O como dice el Salmo 19:10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, por eso regresamos a Lucas 10:39. Y María, está Jesús hablando, y ¿qué hace? Yo me siento, me voy a postrar, voy a escucharlo. No hay nada más importante en ese momento. María sabía que era algo maravilloso escuchar la palabra de Dios. Se sentó, tomó su tiempo, era el tiempo de escuchar. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, no escuchan en su vida diaria a Jesús? No vienen a la palabra. No toman un tiempo cada día para sentarse en la mañana, abrir la Biblia. Señor Jesús, quiero que me hables. Y claro que Él nos habla. Les digo que hay cristianos que dicen, ay pastor, es que a mí como que Dios no me habla. Le digo, ¿lees la Biblia? Pues poco. Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres que te hable? Léela. Es la palabra de Dios. Es maravillosa su palabra. Es dulce y maravillosa. Aunque muchas veces la palabra nos exhorta, nos reprende. Porque si hay cristianos que dicen, no, qué dulce la palabra, si el pastor nos exhorta los domingos. No, qué dulce, puras pedradas. Pero la palabra de Dios es, por dura que pueda parecer, es medicina para nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está, ¿qué dice? Atento a mis palabras. ¿Qué estaba haciendo María? Atenta a las palabras de Jesús. Inclina tu oído a mis razones. Versículo 21. Y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón,
Y vean el versículo 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es vida, es medicina. Tú puedes estar en el día a día en dificultades, problemas, la crisis económica, lo que pasa, la salud, lo que sea, pero vienes a la palabra de Dios, miren, es como medicina a nuestro cuerpo. Es la palabra de Dios. Ahora, la medicina a veces como que no nos gusta. Yo me acuerdo de mi mamá, y yo creo que a todos nos pasó, que nos daba unas medicinas. Hoy ya las medicinas como que les ponen saborizante, hasta rica. Había una medicina que mi hija Damaris le decía a Gaby, dame más, quiero más, de tan rica que estaba. Pero hace muchos años, bien feo que sabía. Y entonces decía mi mamá, tómatela, es por tu bien. Y así es la palabra de Dios. A veces nos exhorta y a veces no nos gusta porque nos pisa el callo justamente que nos duele, pero es para tu bien. Es medicina, es vida. Por eso, como dice Proverbios 2:4, que debemos escudriñar la Biblia como a tesoros. Escudriñar la Biblia como a tesoros. Hay gente que por dinero hace lo que sea, trabaja horas extras, busca 2 empleos. El otro día me subí a un Uber y el cuate que me llevó trabajaba en Uber en una empresa y aparte vendía productos de no sé qué. Es que no alcanza, no se dan tiempo para Dios, pero dice aquí que la palabra de Dios hay que escudriñarla como a tesoros, porque eso es un verdadero tesoro. Amén. Entonces, Proverbios 4:22, la palabra de Dios es vida y medicina. Por eso María en Lucas 10:39, pues vemos, ya Cristo lo dice más adelante, escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Si estaba la enseñanza de Jesús, María se sentó, dice ahí, a los pies de Jesús y oía su palabra. María representa al cristiano que está en su primer amor, que sabe que lo más importante de su día es escuchar al Señor. ¿Cuántos saben que lo más importante del día te levantas, lo primeritito, encontrarte con el Señor? Muchos es la televisión, el Facebook, a ver qué puso la comadrita, a ver si ya posteó de su fiesta de ayer, ¿no? En lugar de encontrarse con el Señor, sentarse y escuchar su palabra. Eso es lo más importante. Ahorita es el momento, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos están atentos? Yo desde aquí me doy cuenta, algunos se distraen, pero es el momento de estar atentos y escuchar la palabra de Dios. María sabía que la palabra de Dios es vida y es medicina, y se sentó y se postró. Insisto, yo me la imagino viendo así con ojos de enamorada al Señor Jesús, escuchando la grandeza de su palabra. ¿Cuál es la contraparte? Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué hacía Marta? ¿Estaba escuchando muy atenta? No, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Está Jesús hablando, está Jesús enseñando, y Marta a lo mejor estaba lavando los trastes de ayer. Estaba preocupada. Miren, esa palabra preocupada es muy interesante en el griego, porque es la palabra griega perispao, y fíjense lo que significa. Preocuparse, por supuesto, pero también significa estar atareado y distraído. Marta estaba atareada. Lo más importante en ese momento era escuchar la palabra del Señor. Y Marta andaba lavando trastes o trapeando o no sé qué haciendo. Pero hay muchos cristianos hoy en día que están atareados toda la semana con muchos quehaceres, que no tienen tiempo para sentarse como María y escuchar al Señor. Están atareados, distraídos. Es que el trabajo, es que tengo que comprar, ya viene la Navidad, es que hay que juntar para los regalos. Y ahí están atareados, distraídos,
cuando lo más importante es estar con el Señor. Sí hay que trabajar, sí hay que dedicarle tiempo, pero hay muchos que están como Marta, atareados, distraídos. Hasta en la predicación tú los ves, están distraídos, ya están pensando, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar. Y está la predicación y no están como María, están como Marta, atareados en muchos quehaceres. Y esos cristianos son los que, por no poner atención a la palabra, por no venir cada día a la palabra, no tienen discernimiento en su vida, no saben qué onda con su vida, no crecen, no maduran, porque están afanados con las cosas del mundo. Están atareados por ganar el mundo, están atareados por las cosas del mundo, que dice Primera Juan 2:15. Primera Juan 2:15 dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero muchos cristianos hoy están afanados. Es que, hermano, el domingo no me va a ver, es que hay que ganar más, es que mire, necesitamos comprar y necesitamos pagar. Cuando Cristo dijo en Mateo 6:31, no se afanen, no se distraigan, no pierdan la paz, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vean el versículo 32. Porque los gentiles, ¿qué dice? Buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. La gente así está, no, y ahorita, y hay que juntarle, y mira, para comprar, y voy a trabajar, y quiero hacer, y quiero cambiar, y coche, sus preocupaciones, sus afanes que los atarean, que los distraen, son las cosas materiales. Dice, los gentiles buscan estas cosas. Pero ahí va una noticia, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por eso dice el 33 que tanto conocemos, mas buscad, y viene la palabra protos del griego, primeramente, lo primero en lugar, orden e importancia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas, por lo que las gentiles se distraen, se atarean, se afanan, Él te las va a añadir, esas cosas necesarias para la vida. Pero Él debe ser lo más importante en mi vida diaria. Y aquí en Lucas 10:40 vemos a una Marta, Lucas 10:40, vemos a una Marta preocupada, distraída, con muchos quehaceres. La palabra quehaceres ahí del griego diaconía significa ministerio, trabajo, ocupaciones. María estaba muy atareada con muchas ocupaciones, muchos quehaceres, pero era el momento de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Los quehaceres, las ocupaciones nunca se van a acabar, nunca, o sí se acaban. Siempre hay algo que hacer, siempre, pero démosle tiempo primero a lo primero. Y lo primero es el Señor. En tu día, en mi día diario, lo primero es el Señor. El primer día de la semana, ¿qué hacemos? Nos congregamos, porque lo primero para el Señor, por eso nos congregamos en domingo, porque es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana nos congregamos y sabemos, Salmo 133, versículo 1, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, alabar a Dios. Estemos en lo que debemos de estar. Este tiempo que apartamos, 2-3 horas, cada iglesia tendrá su servicio de cierto tiempo, pero no será el Señor merecedor que estas 2-3 horas esté con toda mi atención en lo que vine a hacer, que es alabarle, adorarle y aprender su palabra. Porque a eso venimos. Pero muchos está la predicación, la enseñanza, las alabanzas, y están como Marta, atareados. Está la alabanza, te amo, Señor, y ellos, y mañana tengo que pagar la luz, y hay que ir a ver porque hay que comprar el regalo de Lupita, y están atareados con muchos quehaceres, y hay que lavar la ropa, ojalá haya buen sol, para que, o sea, su mente, están aquí, pero no están aquí. Están atareados con muchos quehaceres. ¿Acaso ya no es Jesús tu primer amor? ¿Acaso no entendemos que Él debe ser lo primero en nuestra vida?
Todo tiene su tiempo, por supuesto, dice Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo, hay que trabajar. Y sí vas a tener que ir a lavar la ropa en un momento dado, ¿no? Para que no se junte. Luego se me junta a mí, me dice mi esposa, hoy no has lavado la oscura. Digo, es que estaba esperando para que se junte para ahorrar agua. No, sí se me junta. Bueno, pero todo tiene su tiempo. Y debemos apartar un tiempo importante de cada día para estar como María con el Señor, para oír su palabra, para hablar con Él, para orar, para que nos hable, para estar en intimidad con Él y cuidar ese matrimonio, esa relación que se avive. Entonces tenemos que hacer lo que María en Lucas 10:39, sentarnos cada día, apartar un tiempo y sentarnos a los pies de Jesús a oír su palabra. Pero ¿cuántos por los afanes de este mundo no se dan ese tiempo? Y lo primero que dicen, no tengo tiempo. Pero en las redes sociales se pasan. Pero mira, y te cuentan, ¿no? Ya supiste la última, que Luis Miguel no sé qué, y que ya viste que todos se saben. Y ya viene la película de Tarzán 8, dice, yo quiero ir a la premier. O sea, andan en todo, pero en las cosas importantes no dan tiempo en su vida para encontrarse con el Señor. Muchos están, Lucas 10:40, como Marta, preocupados, atareados, distraídos. Cuando la palabra de Dios dice, fíjense lo que dice el Salmo 23:2, lo importante de la palabra de Dios, fíjense, el Salmo 23:2, desde el 1 dice que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Saben cuáles son las aguas de reposo? La palabra de Dios. La Biblia dice que esta es el agua de la palabra. Las aguas de reposo es su palabra. En el medio de este mundo que es una vorágine de cambios, de problemas, de inseguridad, de la economía, cambios de gobierno, en medio de todo eso, vente a las aguas de reposo. Vente a las aguas de reposo y vas a ver cómo tu vida afanada va a agarrar su paso. María estaba afanada, atareada con tantas cosas. Había dejado su primer amor. Representa al que deja su primer amor, porque antes que escuchar a Jesús que estaba ahí, prefería estar con los quehaceres. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos Martos y Martas hay esta mañana aquí? Que Jesús te puede decir, tú eres como Marta, afanado, o un Marto. Permítanme el nombre, Marto. Y están aquí, pero están atareados, afanados, preocupados. Miren, cuando uno está aquí al frente, luego ve unos que dice uno, sí que están atareados, sí que están ocupados en muchos quehaceres, porque vienen y se duermen. Están en la semana tan atareados y tanto trabajo que vienen el domingo y se duermen. Ven silla y hasta mañana, pastor, ya terminó. A lo mejor creen que, como dice el Salmo 23:2, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, y vienen aquí a descansar. Pero eso habla de que seguramente en tu semana estuviste muy atareado, muy afanado, que no puedes sentarte y poner atención una hora cuando te puedes pasar 2 horas viendo la película. ¿Cómo es posible? Bueno, dice la palabra de Dios, Lucas 10:40, pero Marta, ya se me está yendo el tiempo, pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y vean lo que dice, y acercándose. Quiero que noten que en el versículo anterior dice que María pues en realidad se acercó ¿a qué? A escuchar su palabra. ¿Y esta para qué se acercó? Vean, y acercándose dijo, Señor. Yo quiero que se imaginen el tono, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
¿No te da cuidado? Cuando yo le digo a alguien que no tiene cuidado, estoy diciendo que es un ¿qué? Descuidado. Y está diciendo, Señor, qué descuidado, yo aquí sirviendo y Marta escuchando la palabra. Mira qué comodina. Le está diciendo a nuestro Señor Jesús, qué comodina María, ¿qué no ves? Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice así, Dios habla hoy. Dice, pero Marta estaba atareada, aquí le traduce como atareada, miren qué interesante, con sus muchos quehaceres. Se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude, hasta dándole instrucciones. Dile que me ayude. ¿Que no te das cuenta que María ahí está nomás escuchándote? ¿Saben que hay cristianos que así oran a Dios? Señor, ¿que no te das cuenta que estoy enfermo? Señor, ¿que no sabes que perdí el trabajo? ¿Ustedes creen que Él no sabe? Cuando dice Apocalipsis 2:1, ya lo estudiamos, que Él anda en medio de los 7 candeleros, y eso significa que Él anda en medio de su iglesia, vigilándola, supervisándole. Él sabe, Él conoce tus obras y mis obras, claro que todo lo ve. Él sabe lo que te está pasando, Él sabe la dificultad, lo que te preocupa. Lo que nos toca a nosotros es Romanos 8:28, entender y saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero estamos afanados con muchos quehaceres, dejamos lo principal, nuestra vida se vuelve un ¿qué? Un desorden. Esto es una cuestión matemática elemental. Si lo número uno, que es Dios, no está en el primer lugar, hay un ¿qué? En nuestra vida, un desorden. Y ahí va a haber un desorden. Entonces, ¿saben que cuando dice Génesis 1:2 que la tierra estaba como desordenada y vacía? Y si ustedes leen la narración, Dios empezó a poner orden y separó las aguas de la tierra seca. Vean cómo Dios es un Dios de orden. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Saben cómo estaba nuestra vida a causa del pecado cuando venimos a Cristo? Desordenada y vacía. Y entonces dice Filipenses 1:6 que Él comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, el día de nuestra conversión llegamos todos desordenados y vacíos, y Él ya comenzó una buena obra, va a poner orden. Pero ojo, ¿qué nos toca a nosotros? Segunda de Pedro 1:19, estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué me corresponde? Es venir a la Biblia, y la Biblia me va a empezar a decir, mira, aquí estás en desorden. ¿A poco no la Biblia nos muestra en tantas áreas que estamos en desorden? Hace 8 días veíamos cómo es que matrimonios digan, es que lo más importante para mí después de Dios son mis hijos. Hay un desorden, porque después de Dios, ¿cuál es la prioridad? El esposo, la esposa, luego los hijos. Hay un desorden, pero la palabra de Dios nos fue dejada para que Dios nos dé el orden de cómo debe ser nuestra vida. Pero si estamos como Lucas 10:40, como Marta, atareados en muchos quehaceres, y no nos damos tiempo como María para la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer el orden de lo que Dios quiere en mi vida? Si no estamos en ese primer amor, escuchando al Señor, su palabra, a ver qué quiere el Señor de mi vida como esposo, como esposa, y aquí hemos estudiado mucho de ello, como hijo, como hija, como empleado, como trabajador. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo vamos a conocer el orden que Dios quiere para nuestra vida si no nos damos tiempo para escuchar su palabra? ¿Y quiénes son los primeros que dejan de escuchar su palabra? Los que han dejado su primer amor. Ya no quieren encontrarse con el Señor y comienzan a desubicarse. Comienzan a perder el orden en su vida, empiezan a desubicarse, porque es la palabra de Dios la que nos dice cómo deben ser las cosas en nuestra vida. Por eso también nos congregamos. ¿Se acuerdan que una labor importantísima del pastor es 2 de Timoteo 4:2? Fíjense la labor del pastor, ya la estudiamos, solo la recuerdo. 2 de Timoteo 4:2 dice, predicar la palabra,
instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí está el pastor, miren hermanos, amen a sus esposas, hermanas, sujétense en el Señor, hijos, obedezcan a sus padres, y hermanos, no dejen de congregarse, pero no va a faltar quien diga, ya va a empezar el pastor, aquí a exhortar, aquí a reprender, me voy a pare de sufrir, ¿no? Entonces, así pasa, porque no vemos la palabra de Dios como María. A ver, si esto lo dice la Biblia, no es tanto que lo diga el pastor, sino que lo que dice el pastor tiene un sustento total y absoluto en la palabra de Dios. Porque a veces el pastor puede dar una idea, pero tenemos que obedecer y atender lo que tenga total fundamento en la palabra de Dios. Entonces, si como Marta, muchos están atareados en muchos quehaceres, pues no van a tener orden en su vida. Recuerden, ya estudiamos también 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios está llena de instrucciones. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que nos redarguyen. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que nos corrigen. Si ustedes ven las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, sus cartas, las enseñanzas del Antiguo Testamento están llenas de exhortación, de corrección, de reprensión, porque Dios nos conoce. La palabra de Dios nos exhorta constantemente porque Dios sabe que por nuestra vida, sin Él, nuestra vida estaba desordenada. ¿Me prestas un papel de baño? Entonces, ¿qué debe hacer un pastor? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseñarles, redarguirles, aunque haya quien diga, pues ya párele pastor, mejor háblenos algo motivador. El pastor debe predicar la palabra de Dios, exhortar, enseñar, redarguir, instruir siempre. ¿Saben cuándo voy a dejar de exhortar, de enseñar la palabra de Dios en esta iglesia? Pues no nunca, porque pues sí voy a morir un día, no sabemos cuándo. Pero mientras Dios me dé vida y salud, oro que nunca me aparte de enseñar, de exhortar, de instruir la palabra de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ya si un día el Señor me lleva, seguramente mandará otro pastor. Esperemos que no llegue un pariente del señor Luna. ¿Se imaginan? Y a ver, ese sí nos va a motivar. No, miren mis hermanos, de verdad, Marta, Lucas 10:40, Martita, para los cuates, estaba preocupada con muchos quehaceres y se acercó ahí el Señor, que no tienes cuidado, que me deje servir sola, y como ordenándole al Señor. Pero vean lo que le respondió el Señor Jesús. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Sí captan el tonito? Marta, Marta. Dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjense, la palabra afanada es una palabra griega merimnao, que significa una preocupación que te quita la paz. Y la palabra turbada significa turbado, desorientado, desubicado. Viene del griego turbazo, como cuando te dan un tubazo y te desorientas así. Bueno, pero es con R, turbazo. La palabra turbazo significa desorientado, desubicado, turbado. Cuando un cristiano anda como Marta, afanado, turbado, no se acerca como María a la palabra de Dios, no está en su primer amor en la palabra, ese cristiano va a estar bien desubicado. Y un cristiano desubicado va a tomar decisiones incorrectas, va a empezar, como dice allá Isaías, ay de los que a lo bueno le dicen malo.
en su desubicación va a tomar decisiones malas en su vida. Marta estaba desorientada, desubicado. Un día llegó un joven, hace años más bien, conocí un joven que así estaba desorientado, desubicado, porque llegó el joven cristiano y andaba en una relación con una persona inconversa. Pero fíjense cómo empieza la desubicación en su vida. Y andaba con esa persona no cristiana y nos dijo, y ahorita les voy a decir cuál fue el final, bueno, ya últimamente no lo he visto, pero dice, le exhortamos y le dijimos, ¿cómo es posible que tengas una relación en yugo desigual con un incrédulo? Mira lo que dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y miren cómo estaba de desubicado, que nos dice, pero es una buena persona. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:10? No hay justo ni a un uno. Pero ya en su desubicación es que es buena persona. Pero mira, la palabra de Dios te dice, pero pues no es malo y me quiere, y no es mala y me quiere. Y empezaba a esgrimir sus argumentos de una persona desubicada. Para no hacerles el cuento largo, se casó, se apartó de la iglesia. Sus hijos ya los bautizaron en la iglesia católica. Todo porque estaba bien desubicado. No tenía el discernimiento, porque están como María dice aquí, que estaba afanada y turbada, desorientada. Muchos cristianos así viven desorientados, creen que lo más importante es lo material. Pastor, no puedo ir, es que el trabajo, y todo es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Cuando dice la Biblia en Mateo 10:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces vean lo que le dice Jesús. Vamos hacia el final y voy a continuar en 8 días. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, desubicado estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido, ¿qué dice? La buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? La buena parte. Aquí habla, cuando dice que solo una cosa es necesaria, habla del orden de importancia. ¿Qué era lo necesario e importante en ese momento que Jesús estaba ahí? Escucharlo. Él no dice ya que María no haga nada y jamás hagas nada, María. Tú dedícate a leer la Biblia, a pura Biblia, y todos los días la Biblia, ni trabajes, no hagas nada, tu casa un reguero porque lees la Biblia. No. Pero en ese momento lo necesario, lo importante era escucharlo a Él. Y ahí estaba María, y a diferencia de Marta, María estaba en su primer amor, escuchando el mensaje, la enseñanza. Eso es lo que desea un verdadero cristiano. ¿Se acuerdan cómo oraba David en el Salmo 63:1? Dice la palabra de Dios, de madrugada te buscaré. O sea, lo primero que quiero hacer en mi día tempranito, ¿qué quería David? Buscar al Señor. Estaba en su primer amor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuántos le buscan cada día de madrugada? Bueno, siquiera a las 7 pues, 8 pues, a la hora que te levantes, porque algunos a lo mejor duermen tarde, pero que lo primero en tu día es buscarlo. Cuando estamos en nuestro primer amor, eso es lo primero que querrás al levantarte. La Biblia, aunque sea en tu celular, donde sea, pero la Biblia, la palabra de Dios, buscarle, orar, estar con Él. Mientras tanto, María dice 10:41, ahí de Lucas, ¿cómo es posible? Es que miren la escena. Está el creador del universo en su casa, Jesucristo, el que sustenta todas las cosas, y ella lavando trastes, o trapeando, o sirviendo, yo no sé, pero por eso Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo está nuestra vida, mis hermanos? María, dice el versículo 42, escogió lo necesario, dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte.
cuando apartas tu primer día para Jesús, el primer día de la semana, ¿para qué estamos reunidos hoy aquí? Para alabar a Dios. Es lo importante, es el tiempo. Apartamos el primer día de la semana para tener un tiempo con Dios. Esa es la cosa necesaria. Eso es lo necesario. Y lo hacemos para el Señor, para nadie más. El importante aquí es Jesucristo y su palabra. Un día un pastor estaba en la reunión y habían llegado bien poquitos, como hoy. Ya les tocó que cómo llegan bien poquitos al principio. Y entonces estaba la alabanza. Y pasó como media hora y seguían habiendo bien poquitos. Entonces le dice el pastor al de la alabanza: échate otras. O sea, así como si fuera el mariachi, ¿no? Échate otras en lo que llegan. O sea, como si la alabanza fuera el espere, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? No, la alabanza es para el Señor. Y aquí empezamos 10, 30 puntuales porque es para el Señor. Haya 5, 10, 2, 4, pero empezamos porque todo es para el Señor. Es la buena parte, servirle, adorarle, porque le amamos, porque todo lo que hacemos es para Él. Termino por hoy y vamos a continuar en 8 días. Apocalipsis 2:4. Eso es lo que tenía Cristo contra Apocalipsis 2:4. Eso es lo que tenía Cristo contra la iglesia de Éfeso. Había dejado su primer amor. Había descuidado la presencia del Señor. Había descuidado su comunión con Él. Sí le servían, sí hacían muchas cosas, pero ya no era su primer amor. Yo me imagino, ya alguna vez lo dije así: dejar que Cristo sea nuestro primer amor, o dejarlo pues como nuestro primer amor, es tanto como un adulterio espiritual. Cuando Él no es nuestro primer amor, hay un adulterio espiritual. Él merece todo. ¿Se imaginan que un día una esposa le diga a su esposo: mira, mi amor, pues estamos casados, vivimos juntos, ya llevamos años, los hijos, y vamos a seguir juntos, pero mi corazón le pertenece a otro? ¿Se imagina? Así muchos cristianos: Señor, yo te amo, voy el domingo, pero entre semana me voy con el otro. Y se van al mundo, y se van a las cosas del mundo, y su Dios es el trabajo, y su Dios es el dinero, pero el domingo, santo, santo, ¿no? ¿Sí o no? Pero entre semanas se van con el otro. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O es el Señor nuestro primer amor, el primero en orden e importancia? ¿O va a pasar lo que dice el versículo 5? Escuchen: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubierais arrepentido. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en 8 días. Hoy vamos a despedirnos en oración. Yo te invito a que cierres tus ojos y cada uno meditemos honestamente delante de Dios. ¿Sigues en tu primer amor con el Señor? ¿Cuántos recuerdan el día en que se convirtieron? ¿Cómo querías leer su palabra, devorártela? Ya ansiabas el día domingo para congregarte. Le hablabas a todo mundo de lo que había pasado en tu vida. Habías nacido de nuevo. Ese es el primer amor y eso nunca debe dejarse. ¿Cuántos hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cuántos no ven el día de hoy domingo como algo que te alegra, que se te ilumina el rostro? Vamos a la casa del Señor. Vamos a adorar a Dios con los hermanos. ¿Cuántos se levantan en la mañana y lo primero es el Facebook, la tele o quién sabe qué más? Y no es sentarte como María a escuchar su palabra. ¿Cuántos sirven al Señor y a lo mejor hacen muchas cosas para Él, pero ya no te mueve ese primer amor?
Reflexionemos delante de Dios porque es algo serio. Y si hay consecuencias, lo vamos a ver en 8 días. Si no nos arrepentimos. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra que, por dura que parezca, exhortadora, es vida y es medicina. Si alguno de nosotros ha dejado su primer amor, yo te pido que el Espíritu Santo nos lo muestre con claridad y que volvamos a ese amor, a esa entrega, a esa dedicación con que nos encontrábamos cada día en la mañana contigo, en oración, en la palabra. A ese amor, a esa dedicación con la que hablábamos de ti todo el tiempo a quien no te conoce. Que volvamos a nuestro primer amor, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomemos la seriedad de tus palabras cuando dices: tengo contra ti. Gracias que tenemos estas cartas que dejaste para las iglesias en Apocalipsis. Gracias porque esta carta de Éfeso es una buena exhortación y a tiempo antes de que vengas por tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, por exhortarnos. Gracias por tu palabra que es vida y que es medicina. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.